buenas noches, me da mucho gusto saludarle en esta emisión de Estado de la Nación a nombre de José Eduardo Valdizán, quien en la próxima semana se integrará a este espacio. Le saludo con mucho gusto y hay temas importantes que debemos de tratar de lo que ocurre en el país. Uno de ellos es el tema del clima, pero también relacionado al tema de la infraestructura y por supuesto al tema económico. Para esto tenemos invitados que nos van a hablar sobre este tema. Quiero saludar en primera instancia a Alejandro Maldonado, ingeniero Alejandro Maldonado. Él fue secretario ejecutivo de la CONRED. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de platicar de un tema tan importante para Guatemala. Bien, pues platicábamos hace unos instantes antes de iniciar este programa sobre lo preocupante que se vuelve en este momento el clima, porque ya no solamente estamos hablando de inundaciones en la ciudad, sino también afectaciones a puntos importantes, a la infraestructura del país, que esto pega, a final de cuentas, en la economía y viene afectando el bolsillo de los guatemaltecos. Pero desde su punto de vista como experto, las acciones que se están tomando en este momento por parte de las autoridades competentes, me refiero a la CONRED, ¿están siendo las adecuadas? Bueno, pues realmente yo trato de darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno. Tienen poco tiempo de estar en los puestos, pero sí he visto un par de cosas que me suenan como señales de alerta y que creo que habría que investigar y darle seguimiento. En particular, considero que uno de los errores que se ha cometido tradicionalmente en Guatemala es enfocar el tema de los desastres desde el punto de vista de la respuesta a los mismos. Y realmente ya ahora la tecnología, el avance de la ciencia, de la gestión para la reducción de riesgos a desastres indica que el énfasis tiene que ser en la preparación, en la prevención, en la mitigación y evidentemente cuando se tiene que dar una respuesta y estamos hablando de recuperación y reconstrucción, esta tiene que ser hecha con un enfoque siempre de transformación. En Estados Unidos o en inglés le llaman Build Back Better. Es decir, no es simplemente reconstruir para tratar de regresar al punto donde empezamos, sino realmente que haya un énfasis y una política de Estado, de una transformación del riesgo que redunde en romper ese ciclo de estar constantemente teniendo que responder ante diferentes eventos. No he escuchado por el momento que esta sea una prioridad o que sea una de las consideraciones. Y sí quiero darles el beneficio de las dudas a las autoridades, pero me preocupa que este no sea un tema que esté ahorita al frente de todas las acciones del nuevo gobierno. Me llama la atención esto que dice usted, que pues debe trabajar más en la prevención que en la respuesta. Hace semana y media, cuando se daba esta rueda de prensa por parte de las autoridades en cuanto al tema de las lluvias, se criticó en cierto momento de que solamente se emitía una alerta para 14 estados del país y no para la totalidad, cuando en sí, pues en la mayor parte de la República de Guatemala se registraron estas lluvias. Pero no debe ser en conjunto este tema de una alerta, porque al final de cuentas el clima es tan cambiante y bueno, pues ya hablábamos de una saturación de los suelos que pues es preocupante también. Bueno, por supuesto, yo creo que también es importante explicarle a los televidentes que la ley de Guatemala contempla dos diferentes categorías o tipos de alertas. Está una alerta pública, que es la que se le da directamente a la población para que esté prevenida de las acciones que tiene que tomar y de lo que puede estar sucediendo específicamente en la zona donde ellos se encuentran ubicados. Y luego la ley prevé también una alerta institucional. Es importante que estas alertas se manejen adecuadamente y efectivamente deben de ir anticipado al problema. Todo el concepto de la alerta es poder estar adecuadamente preparado. De hecho, Guatemala maneja un poco diferente el tema de las alertas que el resto de los países de la región. Aquí en Guatemala tenemos una alerta verde, amarilla, anaranjada y roja. Y en el caso de Guatemala nos mantenemos permanentemente en alerta verde, mientras que en otros países simplemente no hay alerta y el primer nivel de alerta que activan las autoridades es la alerta verde.
El concepto de Guatemala de estar permanentemente en una alerta verde es porque siempre tenemos que estar pendientes y un paso adelante de lo que pueda darse. Y eso implica una serie de acciones que están definidas en herramientas como el Plan Nacional de Respuesta o el Plan Institucional de Respuesta. Y trágicamente se miran los resultados cuando no se activan las alertas en forma oportuna. Aquí en Guatemala pues tuvimos una tragedia muy grande con la erupción del volcán de fuego, y uno de los problemas principales que se dio ahí es la falta de la activación de las alertas en el momento oportuno, a pesar de que los protocolos internos de la propia CONRED exigían que se elevaran esos niveles de alerta, porque ese es otro componente importante. Estos niveles de alerta están ya preestablecidos, ya hay criterios detonantes o disparadores que obligarían a las autoridades a ir asumiendo estos niveles de, llamémosle alerta, pero realmente es de estar preparados para hacerle frente a lo que estamos previendo que va a darse en el país. Ingeniero, hablamos del tema de la alerta, algo que pues le compete específicamente a las autoridades, pero está también el tema de la cultura de la prevención. Guatemala, el guatemalteco, ¿tiene una cultura de prevención? Yo creo que hace falta muchísimo trabajo en ese sentido, y mi impresión es que todavía la visión de la mayor parte de la población guatemalteca es, bueno, mientras no esté pasando nada, no es mi preocupación, y ya cuando algo pasa, entonces veremos cómo respondemos. De hecho, la ley que crea la CONRED establece únicamente 7 finalidades para la institución, y de esas 7 finalidades, una es específicamente crear una cultura de prevención y de reducción de riesgos de desastres. Y esto se logra a través de actividades permanentes y constantes a todo nivel, desde los niños en edad preescolar hasta obviamente programas universitarios, y luego un acceso que se le pueda dar a la población en general. De hecho, hay programas muy bonitos que se manejaban en el pasado que desafortunadamente ya no se siguen trabajando, como por ejemplo una actividad muy bonita que se llamaba la Caravana de la Rana, dirigido a niños de 7 a 12 años, que el objetivo era, en un ambiente lúdico, en un ambiente muy ameno, muy alegre, ir enseñándole a los niños una serie de elementos importantes, no solo de prevención y de preparación, sino también de respuesta ante las emergencias. Y una serie de programas en conjunto con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, para ir creando esa cultura. Y esto pues tiene que tomar muchas formas, porque no es únicamente en el tema estricto de la palabra de los desastres, sino por ejemplo el comportamiento que tienen que tener en forma cotidiana. Un ejemplo que para mí es muy importante es el tema del manejo de los desechos, de la basura. Lo hemos visto, vemos las imágenes, sabemos el impacto que tiene el mal manejo de los desechos y de los desastres que puede ocasionar. Y este es un tema que también es de cultura, es también de educación, que tenemos que formar a la población en la forma adecuada para manejar estos desechos. Entonces, definitivamente el tema de crear una cultura y tener una cultura de prevención en Guatemala es fundamental, y pues es un reto que tenemos para todos los guatemaltecos. Regresando un poco al tema de las lluvias de estos días, y antes de ir a una pausa comercial, en esta ocasión estamos viendo mucho tema de inundaciones en Palín, Escuintla. ¿Esto tiene alguna relación o no con los incendios que se registraron en el volcán de Agua, que es algo de lo que mencionaron las autoridades? Pues sí y no. Realmente, efectivamente, hay un impacto agravado como consecuencia de la deforestación que se dio después de los incendios forestales, que dejó sin cobertura vegetal las laderas, particularmente del volcán. Y en ese sentido, pues cuando empiezan las lluvias, aumenta la erosión y la cantidad de sedimentos que es trasladada y que llega hacia puntos estratégicos de la infraestructura de Guatemala. Sin embargo, eso no es el único elemento que afecta la infraestructura. La infraestructura tiene que tener un mantenimiento adecuado permanente, y es una
combinación de estos factores los que se traducen en problemas como lo que se da en el kilómetro 44 de la CA9 Sur. Bien, ingeniero, ¿le parece si vamos a una pausa comercial? Nosotros continuamos con más en Estado de la Nación. ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda a cancelar para que no pase la compra. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos y que descargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda, ¿estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Los mejores equipos del continente se enfrentan en una competencia llena de historia y gloria. Ecuador en contra de los Reggae Boys. A partir de las 3 de la tarde, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Cerca. Prepárate para el evento del año que será transmitido por TV Azteca Guate. El 7 de julio, la antigua Guatemala será el escenario de la belleza, la elegancia y la emoción. Es el Miss Universe Guatemala, la noche que se coronará a la próxima reina de la belleza nacional. No te pierdas esta noche llena de brillo, glamour y sorpresas. Te esperamos para vivir la magia de Miss Universe Guatemala solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo. Es el que se juega con más pasión. Una de campeones que juegan con el corazón a 1000 por hora. Y en Argentina, ¡pum! ¡De la muerte! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Es la Copa América. La Copa América del 20 de junio al 14 de julio en vivo y en HD, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Gracias al apoyo de... Una gran experiencia en el mundo de las noticias. Una mujer que ha formado parte de tu familia por muchos años. Alguien que como tú y yo vive y conoce la esencia de Guatemala. Te ha acompañado día a día informándote lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Ha compartido por años el almuerzo contigo y lo seguirá haciendo. Damos la bienvenida a su nueva casa, TV Azteca Guate, el mejor canal. A Eli Recinos, presentadora del noticiero Hechos Meridiano. Acompáñala de lunes a viernes a la 1 p.m. Solo aquí, por TV Azteca Guate, el mejor canal. Disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti.
espectáculos. Bueno, hay que decirlo, no hay ninguna prueba contundente de que exista una relación amorosa. Tips de moda y belleza. Consejos de salud. Sobre la esclerosis múltiple. Doctora, buenos días, gracias por hablar de este tema tan importante. Juegos. Vamos por la S, ahí está. Segundo 1. Y contenido diseñado para toda la familia. Parejar, mire usted, ojalá y no explote. Venga la alegría, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate les da la bienvenida a la 53ª edición de Miss Universe Guatemala, que se realiza en Antigua Guatemala. Este es el escenario perfecto para que varias mujeres guatemaltecas demuestren su amor por nuestro país y compitan por la anhelada corona. Yo estoy lista para entregar mi corona, pero tú estás listo para disfrutar una noche llena de música, belleza y cultura. Te esperamos este 7 de julio solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Este miércoles no se pierda nuestro tema central, el hígado graso en Médico de Cabecera. ¿Por qué se produce esta condición y cuál es el mejor tratamiento de la mano en el consultorio con un especialista? Además, como siempre, recomendaciones y sorpresas para su bienestar. De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, Médico de Cabecera. Los veo pronto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Estado de la Nación hablando de la situación de las lluvias que se están presentando bastante complicadas y que lo que viene a futuro tampoco es muy buen augurio, a decir de las autoridades. Ingeniero, el día de ayer estuvo con nosotros el presidente Bernardo Arévalo y nos mencionaba de que pues para esta temporada de lluvias pues se podría esperar un 50% más de lo que ya se ha registrado en años pasados. ¿Esto qué tanto pone en riesgo a la población? Bueno, Guatemala es un país extremadamente vulnerable y no necesitamos un aumento de los eventos hidrometeorológicos para sentir el impacto. Desafortunadamente ya estamos viviendo el impacto del cambio climático global y desafortunadamente Guatemala no está adecuadamente preparada para hacerle frente a estos eventos. Realmente es un concepto que yo he tratado de inculcar y de promover muchísimo en Guatemala, y es que el desarrollo del país está directamente vinculado con la gestión integral para la reducción de riesgos de desastres. Mientras no tengamos una política transversal de gestión de riesgos de desastres, Guatemala va a seguir sufriendo el impacto de estos eventos. ¿Cómo se podría hacer? ¿A quién le corresponde? ¿Al Congreso de la República? Con una iniciativa también impulsada por la actual secretaria general de la CONRED, ejecutiva de la CONRED, el gobierno central. ¿Quiénes son los que deben tomar parte para poder lograr estos cambios? Bueno, pues realmente es todo el estado de Guatemala. Cada uno tiene un componente, un papel importante que jugar. Desde el punto de vista del legislativo, del Congreso de la República, pues hay unas lagunas legales que tenemos, unas lagunas importantes que crean un obstáculo o barreras para el funcionamiento adecuado de un sistema de prevención y de gestión de reducción de riesgos de desastres. Pero es importantísimo el liderazgo que tiene que venir de parte del Ejecutivo, desde el presidente de la República hasta el más pequeño funcionario que se tenga dentro de ese engranaje. Y obviamente esto incluye un componente muy importante de los alcaldes, de los gobernadores y de los líderes comunitarios, de la propia población. Entonces es un esfuerzo de nación, es un esfuerzo de Estado. Hablaba usted hace unos momentos del manejo de los desechos, que también corresponde pues no solamente a la población, sino también a las autoridades, y que a final de cuentas esto repercute en mucho
mucho de lo que estamos viendo en estas inundaciones, no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, y que a final de cuentas es lo que termina causando estos daños a la infraestructura del país. ¿Qué es lo que hace falta para que se pueda también tener esa cultura por parte, para empezar, de la población, pero que haya esa iniciativa o que las autoridades tomen esa bandera de realmente generar ese cambio? Bueno, pues como les decía, yo creo que esto tiene que ser un eje transversal del Estado guatemalteco. Y mientras no comprendamos que no podemos divorciar estos tres elementos, es decir, el riesgo de desastres, el desarrollo del país y el cambio climático, pues vamos a seguir continuamente en este ciclo y en una espiral negativa que somos vulnerables. El impacto de un desastre nos hace aún más vulnerables y por consiguiente más propensos al siguiente desastre, y esto va generando un deterioro de todos los elementos de lo que es nuestro país, incluyendo por supuesto la infraestructura, y pues trágicamente puede traducirse en pérdida de vidas humanas. Sin embargo, hay ya líneas claras de acción y es importante que ya se empiecen a implementar, y por eso le indicaba yo al principio que me preocupa mucho no haber escuchado de parte de las autoridades que esta es una de las prioridades que ellos tienen en este momento. La palabra cambio climático es algo que lo vemos ya muy común en la agenda informativa. Quizá la gente lo veía como algo muy lejano, pero también sabemos que Guatemala, si no mal recuerdo, ocupa uno de los 10 primeros lugares en cuanto a países más propensos a desastres naturales. ¿Cómo explicarle a la gente ese tema del cambio climático y cómo realmente nos afecta a nosotros? Pues ese es uno de los componentes de ir creando esa cultura de prevención y esa cultura de reducción de riesgos de desastres. El tema específico del cambio climático se ha politizado muchísimo también, y es importante entonces separar lo que es la parte técnica, científica, del manejo político que se hace de esta temática. Eso pues viene a complicar muchísimo el trabajo que nosotros podamos hacer al respecto. Pero independientemente de cuál es la postura política que uno tiene, si uno está del lado de la derecha, del centro o de la izquierda, estamos viendo los resultados. Podemos discutir de cuáles son las causas, pero lo que es incuestionable es que necesitamos una institucionalidad sólida, una institucionalidad incluso apolítica, muy técnica, muy científica, para hacerle frente a este enorme reto que tenemos en el país, y que, insisto y no me canso de repetir, el futuro de Guatemala está directamente vinculado con estas acciones. Ningún tipo de programa que esté diseñado para promover el desarrollo y mejoras en el país va a tener éxito si no considera como una parte importante esta gestión para la reducción del riesgo de desastres. Ingeniero, con el conocimiento que usted tiene de cuando estuvo al frente de la CONRED, de cómo se encuentra la situación en Guatemala y de los pronósticos que hay para lluvias, ¿se viene una temporada difícil? Sí, desafortunadamente se viene una temporada difícil, sobre todo porque Guatemala es un país multiamenazas. Además de los eventos hidrometeorológicos que ya los pronósticos indican que van a ser superiores al promedio, recordemos que Guatemala también es un país sísmico, es un país con actividad volcánica, y tenemos también una serie de amenazas de origen tecnológico generadas por el ser humano. Entonces, combinado con la alta vulnerabilidad de nuestra población, el resultado es una situación de peligro para todos los guatemaltecos. Yo creo que es importante que el enfoque en estos momentos sea precisamente en cuáles son esos elementos que nos hacen vulnerables, y que el trabajo vaya orientado a ir reduciendo la vulnerabilidad del país. Otro de los puntos complicados, sobre todo en esta temporada de lluvias, son las zonas invadidas, algunos predios públicos, algunos predios privados, y que a final de cuentas pone en riesgo a la población, pero también deja a las autoridades, sobre todo en este punto el tema de la CONRED,
que son los que deben de llevar este trabajo y al final de cuentas son la cara, digámoslo de alguna forma, el enemigo contra estos vecinos que buscan este lugar para vivir, pero que al final de cuentas están en un punto de riesgo. Sí, efectivamente, he mencionado mucho la palabra de la gestión integral de reducción de riesgos de desastres. Este es un proceso, es realmente un ciclo que tiene diferentes componentes. El primordial de esos componentes pues es identificar y conocer el riesgo, pero una vez tenemos esa información es importante tomar medidas para ir reduciéndolo, y uno de los elementos que de hecho ya está en las leyes guatemaltecas es la planificación y el ordenamiento territorial. Recordemos que muchos de estos asentamientos pues surgen espontáneamente y surgen fuera de un marco regulado por las propias municipalidades y que precisamente vienen a ser construidos o desarrollados de una manera que no incorpora estos elementos de gestión para la reducción del riesgo de desastres. Y esto pues es un tema bastante complejo porque no solo está directamente ligado a el lugar donde están construyendo, sino a la tipo de construcción que se está realizando, a las obras de protección que se puedan ejecutar en el lugar y a reconocer una realidad socioeconómica de las personas que viven en el lugar. Y aquí pues hay una serie de componentes, ya mencionamos uno que es el tema de crear una cultura, de poder platicar con las personas, pero es un tema complejo. Yo recuerdo y cuento mucho esta anécdota que tuve la oportunidad de ir a uno de estos asentamientos a darles unas pláticas sobre el tema de deslizamientos porque nos preocupaba la situación de este asentamiento en particular. Y al terminar la plática, una de las señoras me dice: mire, ingeniero, yo quiero agradecerle que haya venido usted aquí personalmente a hablarnos de este tema, pero mire, los deslizamientos son una vez cada 10 años. Aquí todas las semanas nos matan un patojo. Entonces mejor ayúdenos a mejorar la seguridad y a darles alternativas a los jóvenes para su educación y que no se tengan que involucrar en maras y en otras actividades. Lo menciono porque ese es precisamente el concepto que nos hace vulnerables en el país. Si usted analiza cuáles son los criterios de vulnerabilidad, muchos de ellos son precisamente sociales, económicos, hasta culturales. Entonces, insisto en que el enfoque tiene que ser transversal. Si nosotros tenemos programas para atender estos aspectos socioeconómicos del país, al mismo tiempo estamos trabajando en reducir la vulnerabilidad de Guatemala. Entonces es un enfoque integral el que tenemos que tener en el país y estar muy consciente de cuál es la realidad de lo que está pasando en el país. Ingeniero, ya para finalizar, en los últimos años pues ha habido varias tragedias que pues ha cobrado la vida de varias personas aquí en Guatemala, refiriéndonos a la erupción del volcán de fuego, las tormentas tropicales Eta y Iota, pues los incendios forestales en el volcán de Agua y finalmente estas inundaciones y lo que viene para la presente temporada de lluvias de este 2024, pero con su experiencia, ¿usted considera que las autoridades que están actualmente y las que estuvieron en su momento han actuado de manera tardía? Pues yo creo que siempre vamos un paso atrás. Desafortunadamente no hemos logrado romper ese ciclo de estar constantemente atendiendo el siguiente desastre y no hemos logrado consolidar los avances que ya se tenían en materia, por ejemplo, de sistemas de alerta temprana comunitarios, en una serie de actividades de preparación, de prevención, de mitigación, de formación y de organización comunitaria. Y el resultado pues es que entonces regresamos a ser emergencistas y a estar constantemente tratando de responder al desastre. Y es por eso que le mencionaba yo al principio que me preocupa que no he escuchado de las actuales autoridades
que su prioridad no sea responder a la emergencia, sino que su prioridad es hacer una transformación. Realmente yo creo que la población entendería muy bien si les empezamos a mencionar que además de estar reconstruyendo o recuperando, se está dando una transformación para romper ese ciclo de los desastres. Muy bien, pues es una tarea muy fuerte para las actuales autoridades, pero también una tarea importante para la población, que a final de cuentas desde casa es donde se inicia con toda esa cultura de prevención, pero sobre todo de la mano trabajando con las autoridades. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por tocar estos temas tan importantes. Muy bien, hasta aquí llegamos con Estado de la Nación. Yo le invito a que sigan la programación de TV Azteca Guate.